Bienvenidos al canal de YouTube de Radio Solidaria, bienvenidos a este programa que tenemos para ti, bienvenidos al magazine de amigos que te ofrecemos todos los días. Es un honor compartir con vosotros la palabra de Dios y es un privilegio también presentaros estos estudios bíblicos. Continuando con el libro de Éxodo, nos quedamos en el capítulo 10 la semana pasada y vimos la plaga de langostas. Éxodo capítulo 10, verso 21 en adelante, habla de la novena plaga, la plaga de tinieblas. Para la penúltima plaga no le fue dada advertencia al faraón ni a los egipcios. Dios solo instruyó a Moisés sobre lo que tenía que hacer. Vamos a leerlo. Versículo 21, 22 y 23, Éxodo capítulo 10. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta plaga tocó a una de las principales deidades de los egipcios, Ra, el dios Sol. Este era considerado el rey de los dioses en el panteón de los egipcios, y como tal, era el patrón del faraón. Según la mitología egipcia, el dios Ra moría cada día al caer el sol. Durante toda la noche lucha contra Apep, que es el dios de las tinieblas. Al final Ra vencía y resucitaba, trayendo consigo el amanecer sobre Egipto. Apep era un dios caótico, impredecible, por lo que todos los egipcios lo temían. Ante estas creencias podemos imaginar el pavor que provocó en los egipcios la plaga de las tinieblas. Ellos estaban acostumbrados a ver el amanecer, a ver el atardecer y al ver la noche, y lo llevaban a esta guerra entre Apep y Ra. En esta ocasión, durante 3 días, la cosa cambia, porque el temor de ellos era tal que pensaban que Ra ya no iba a resucitar. Uno se puede imaginar el temor que provocó en los egipcios la plaga de las tinieblas. Y el faraón no fue la excepción. Por eso el rey de Egipto estuvo dispuesto a ceder ante Israel, pero todavía se atrevió a poner una condición. Éxodo capítulo 10, verso 24. Entonces faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente que se queden vuestras ovejas y vuestras vacas, pero que se vayan vuestros niños con vosotros. ¿Recuerdas que en la plaga anterior, Faraón le dijo a Moisés: podéis iros, pero solo los hombres? Los niños y las mujeres se quedan con nosotros. El faraón todavía quería dejar un ancla a los israelitas para que regresaran a servirle en Egipto. Os dejamos ir, pero vuestro ganado se queda con nosotros. Por supuesto, Moisés no aceptó la condición del rey. Versículo 25 en adelante. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Y después de estas declaraciones de Moisés, Faraón, ya endurecido, manifiesta unas palabras, y podemos ver en los siguientes versículos cómo también Dios endurece el corazón del rey. Versículo 27 en adelante. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Y Faraón qué hizo?
no los dejó ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Esas fueron las declaraciones de Faraón ante Moisés. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Y entre tanta tiniebla, pocos rostros iba a haber, ¿verdad? Solo faltaba una lección más antes de ser liberado el pueblo de Israel, la cual ya veremos próximamente. Pero qué interesante, ¿verdad?, este pasaje. Vemos como ahora mismo en la actualidad no son 3 días, que es lo que duró la plaga de tinieblas. Llevamos meses, semanas, años en tinieblas. El mundo está en tinieblas. El mundo cada vez está más oscuro, está más perdido, porque no ven, porque no tienen a la luz. Jesús es la luz del mundo. Hay una batalla entre la luz y las tinieblas. Y podemos ver la relación entre Jesús, la luz, la vida, las tinieblas, los seres humanos y el pecado. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4. Todo sale de este simple versículo, que al final no lo es tanto. Jesús es la luz del mundo. Él es la vida. Punto. Y muchas veces nosotros no queremos aplicarlo a nuestra vida. Si tú enciendes la luz en una habitación y te alejas, poco a poco te darás cuenta que estás en oscuridad, en tinieblas. Esa luz que ves al fondo, poco a poco, si te vas alejando, se va haciendo cada vez más pequeña. Pero cuando te acercas y entras a la habitación, esa luz llena por completo ese lugar. Esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Si nos alejamos de Jesús, si nos alejamos de esa luz, vendrá muerte, oscuridad, tinieblas a nuestra vida. El versículo 5 de este Evangelio de Juan capítulo 1 dice lo siguiente: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. A mí me gusta la versión de la Reina Valera, 1960, que dice: la luz brilla y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si tú quieres entender mejor el significado de la luz, deberías nuevamente leer este versículo y el anterior. Si ya lo has hecho, tú debes saber quién es la luz. La luz tiene la capacidad de brillar a pesar de la situación que la rodee. Estar en medio de oscuridad o estar en medio de las tinieblas no es excusa para dejar de hacer lo que le es propio. La luz brilla porque esa es su función. Quizás es un buen momento para que nos preguntemos a nosotros mismos si en verdad sabemos cuál es nuestra función. ¿Sabes cuál es tu función? Si Jesús es la luz del mundo y Él nos ha dicho que nosotros somos la luz, tu función y mi función es reflejar la luz de Cristo. Hace unos meses atrás estuvimos en un retiro de adolescentes, Retiro David, y el lema fue Luces en la oscuridad. Fuimos por las calles de Toledo evangelizando. Serían entre las 7 de la tarde, 8 en adelante. Imagínate una ciudad iluminada en sus calles por las luces. Además fue época de Navidad, todo decorado. Nosotros lo que hicimos fue llevarnos luces también, focos, objetos que iluminaran, que dieran luz. La luz no se apaga, sino que continúa brillando aun si está en medio de las tinieblas.
Y esto debería hacernos considerar cómo es nuestro testimonio. ¿Cómo es que algunas veces brillamos y otras no? ¿Por qué será que algunas veces somos luz para con aquellos que nos rodean y otras pareciera que estamos en su misma condición de tinieblas? Las tinieblas del mundo no deberían apagar la luz que está en nosotros. Y si las tinieblas de este mundo están apagando la luz, están apagando tu testimonio, están haciendo que te alejes poco a poco de las cosas de Dios, te alejes de la iglesia, ya no te congregas, ya no lees la palabra, ya no oras, ya no tienes tiempos de intimidad con Dios, entonces poco a poco te vas a ir dando cuenta que estás en tinieblas. Hasta que ya puedes palpar las tinieblas. Se hacen tan densas las tinieblas que ya no puedes salir, como acabamos de leer en la plaga Egipto. Si todavía no tenemos la suficiente luz, la suficiente fuerza, si no tenemos todavía una madurez espiritual alta, pidamos al dador de la luz que nos dé la luz necesaria como para cumplir con nuestra función en esta vida. ¿Sabes cuál es? Extender el reino de la luz en un mundo que habita en penumbras, habita en tinieblas. ¿Para qué? Para que todos sean iluminados y puedan alcanzar la salvación. Si tienes unos minutos, lee Mateo capítulo 5, verso 14 en adelante. Marcos capítulo 16, verso 15. Hechos capítulo 13, verso 47. Tito capítulo 2, verso 1. Lee estos versículos. ¿Sabes una cosa? Tú y yo no somos perfectos. Nadie ha logrado la madurez completa, solo Jesús. Por ende, si no te ves como un verdadero representante de la luz, no te sientas triste. Solo pide ayuda a Dios y ponte el objetivo de obedecer y de dar el testimonio adecuado. Y una vez que hayas decidido eso, busca la comunión continua con Él. Aliméntate espiritualmente. No pierdas la comunión con tus hermanos. Este mensaje puede doler a muchos. Corta, elimina amistades tóxicas que lo que hacen es llevarte a las tinieblas. Sí. Tendrás que dejar de juntarte con personas que te van a incitar a hacer lo malo. Por supuesto, ora por ellos, intercede por ellos. Pero tienes que dejar de hacer lo que esas personas te incitan a hacer a ti. Si te incitan a beber en exceso, no vayas con ellos. Si te incitan a fumar, no vayas con ellos. Si te incitan a ver cosas que sabes que atentan contra tu moralidad, si te incitan a ver pornografía, si te incitan a ver vídeos con contenidos violentos, no vayas con esas personas. Corta esas amistades. Si permaneces en esa convicción por ese camino, el camino de la luz, el Espíritu Santo seguirá obrando en ti y va a perfeccionar su obra en tu persona. La luz brilla y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hemos leído que en la tierra de Gosén estaba el pueblo de Israel y ellos sí que tenían luz en sus habitaciones. Hemos leído en diferentes plagas que el ganado no sufría por las plagas. La luz brillaba en ese pueblo de Israel. Ahora no podemos decir lo mismo. Quizás en ciertos grupos sí que brilla la luz, pero en otros no. La luz brilla y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no la comprendieron. Este versículo a mí me llama mucho la atención. Y es un versículo para reflexionar. Este versículo puede ser visto de dos maneras. Recordad que son dos traducciones diferentes. Los traductores bíblicos tienen diferencias en cuanto a la traducción correcta de la palabra catalambanein y el significado de la misma. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es la traducción de la Reina Valera 1960.
La Nueva Versión Internacional dice, y las tinieblas no han podido extinguirla. La Nueva Traducción Viviente dice, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y hay otra traducción que dice, las tinieblas no han podido apagarla. Es muy interesante estas traducciones. Hay estudiosos y comentaristas que nos dicen que la luz ha vencido a la oscuridad y que la misma no es capaz de prevalecer frente a la luz de Cristo. De las distintas traducciones que acabamos de mencionar, podemos ver un escenario que nos indica una lucha entre la luz y las tinieblas. ¿Sí o no? ¿Se entiende, verdad? Sea cual fuere la correcta traducción y su consecuente interpretación, lo más importante es que hay un solo lado posible, el de la luz de Cristo. Ese es el que yo te recomiendo, ese es el que Radio Solidaria te recomienda. Ese es el que tu pastor y tu iglesia te recomiendan o te tienen que recomendar, buscar la luz de Cristo. Porque si no es así, la otra parte es la oscuridad del pecado. Y dado que no es posible ser neutral, en alguno de ellos quizás ya estamos militando nosotros. Es una decisión. O somos luz o somos tinieblas. No hay opción intermedia. Es lamentable para quienes no son cristianos que no tengan ni idea de la posición en la que se encuentran. Y esa es la más visible consecuencia de la obra de la oscuridad. Si no vemos, no sabemos, ni menos entendemos qué sucede en el mundo espiritual. Por lo tanto, tú que nos estás escuchando, debes saber que si no estás con Jesús, si Él no es el Señor de tu vida, entonces quien se está enseñoreando de ti, quien domina tu vida, es el enemigo, es Satanás, es el pecado. La palabra de Dios está llena de versículos que nos traen luz sobre este tema. Mateo capítulo 6, verso 24, Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, Romanos capítulo 6, verso 6 en adelante, también Romanos capítulo 12. Deberías tomar tu decisión. Hoy es día de tomar decisión, de tomar la decisión correcta. O estás en la luz o estás en las tinieblas. El problema es cuando ya estás en tinieblas y no ves nada, como le pasó al pueblo de Egipto. 3 días, imagínate 3 días que no hay luz. Uno diría, bueno, estoy con el móvil, sí, pero el móvil en algún momento se te acaba la batería. Imagínate sin luz, sin energía, que no puedas ver a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, que no puedas hacer nada en casa. Dime tú qué harías 3 días sin ver a tu familia. Estar con ellos, pero que no los puedas ver. Quizás los puedas tocar, los puedas palpar, pero no los podrías ver. Qué sensación tan horrible, ¿verdad? No ver la luz del día. Los coches no podrían aparcar, quizás con la luz de sus vehículos hasta que la batería se terminara. Te hago la pregunta, ¿de qué lado quieres estar tú? ¿Del lado de la luz o del lado de las tinieblas? Este es un buen momento para tomar una decisión por Cristo. Cristo es quien trae luz espiritual a nuestra vida, lo cual es absolutamente necesario para tomar la vida eterna que Dios te quiere conceder. Y esto es importante. Si vemos estos pasajes que hablan de la luz, esa batalla con las tinieblas, tú y yo ya sabemos el resultado final. Sabemos el resultado de la batalla. Entonces, ya sabes quién es el vencedor. Jesús no tiene igual, ya que Él es el creador de todas las cosas. Nadie se le puede parar enfrente con esas expectativas de vencerlo en una batalla. Aquella situación en la cual el diablo lo tienta en el desierto, Mateo capítulo 4, verso 1, es un ejemplo. Pero tal vez sea apropiado que nombremos
textos que nos muestren a Jesús salir victorioso de la batalla. Isaías capítulo 41, verso 10 en adelante. Sofonías capítulo 3, verso 17. Juan capítulo 16, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Filipenses capítulo 2, verso 9 en adelante. Hay pasajes que nos muestran cómo Jesús tiene poder y viene para reinar. Génesis capítulo 49, verso 10, Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. También en el capítulo 60 podrás ver la autoridad de Jesús. ¿Sabes cuáles son las palabras originales de oscuridad? Escotos y o escotia. Son las palabras que se usan en el original para oscuridad. Y más allá de a qué o a quién se aplique, implican o conllevan un estado de desconocimiento espiritual, de ignorancia de las cosas de Dios. Cuando escuchamos hablar la palabra tinieblas en el Nuevo Testamento, nos tiene que venir a la mente pecado, diablo, Satanás, por supuesto, ausencia de luz, pero el mundo. Si tomamos a las tinieblas como algo o alguien que se opone a la luz de Dios, obviamente tenemos que pensar en las huestes espirituales de maldad, en el cosmos, en el mundo. Sea cual fuere el resultado de ese análisis que haces, más allá de lo que cada uno puede interpretar, en lo que sí que estaremos de acuerdo es que sin la luz de Cristo, nuestro mundo seguirá en tinieblas, en oscuridad. No tendrá la posibilidad de conocer a nuestro Dios. Vivirá sin esperanzas. Vivirán sin el Dios verdadero, el Dios que ha creado todo. La luz brilla y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús nos ha traído luz y somos nosotros los que tenemos la posibilidad de aceptarla o no. Aún así, Jesús no te va a forzar a hacerlo. Él solo se preocupó para que la posibilidad esté vigente y a tiempo en nuestras manos. Somos nosotros quien decidimos qué hacer con ella. ¿Seguiremos en tinieblas el resto de nuestras vidas o iremos hacia la luz para obtener la vida eterna? Es un buen momento para tomar la decisión. ¿Qué has decidido? ¿Qué vas a decidir? Es una decisión personal. Otro no la puede tomar por ti. Pero te estamos ofreciendo los dos caminos. El camino de la luz, el camino de Cristo, o el camino de la oscuridad, el camino de las tinieblas, el camino de Satanás. Uno lleva a la vida eterna, otro a la muerte eterna. Uno lleva al cielo, otro lleva al infierno. Así de claro. Pongo delante de ti camino de bendición y camino de maldición. Palabras de Dios. Escoge, pues, el camino de bendición. Dios te está aconsejando qué camino debes tomar. Pero la decisión es tuya. Él te muestra el camino. Y Él te va a guiar, pero el primer paso, sí señor, hermano o hermana que nos estás escuchando, el primer paso lo tienes que dar tú. Es una decisión personal. Y esa decisión marcará tu vida. O eliges la luz o eliges las tinieblas. La decisión es tuya.